Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom Lekulam. Mi primer saludo va para mi familia en Ohio. Mi hijo Enrique Hernández, mi hija Juani González y mis nietos, mis nietecitos Emily y Joshua. Shabbat Shalom en Ohio. Y también a la comunidad de Bariloche en Argentina con mi aj Álvaro Eger, y la comunidad de New Came con el Roe Luis Eliezer en New Came, esa comunidad en Argentina. Este es mi primer saludo. Después los otros que se vayan añadiendo lo voy saludando. Vamos a ver cómo va la transmisión. Tengo la pantalla de monitor aquí. Con la pantalla de monitor uno va verificando cómo va todo. Perfecto. Y desde aquí mismo mando vamos a ver, mando la invitación. Un poquito lento. Estamos en el resumen de Kitted Set. El resumen de Kitted Set. Voy a poner esto un poco más para atrás. El resumen de Kitted Set. Voy a poner esto un poco más para atrás. Perfecto, se oye el audio bien. Entonces vamos a mandar el enlace de la invitación a los grupos. Ahora sí se ve bien. Kitted Set. Para echar Kitted Set. Exacto. Dice Farina que le envíe la invitación, pero se la voy a enviar a todo el mundo. Claro está, no puedo dejar eso así. Se lo vamos a enviar a todo el mundo. La invitación. Entonces, vamos a ver. ¿Qué? Porque no sale el rostro mío en la invitación. Nunca sale eso, pero lo vamos a hacer aquí. Vamos a ver. Ahora sí sale ahora sí sale todo. Vamos a mandárselo a todos los grupos que estamos en línea, en contacto. Estamos en contacto y les pido que a todos los que vayan a publicar en los grupos los Shabbat, es muy delicado que publiquen cosas alrededor del tiempo en que estoy transmitiendo, porque entonces se va la concentración. Yo necesito apoyo en mi canal. Mira, la Parashá 48 todavía no ha llegado ni a 100 vistas y menos de 19 me gusta. Entonces yo a veces digo que me sentiría mal, pero digo que las cosas que son de el Ruach y que son Emet no la buscan mucho, muy pocos corren hacia ella. Pero las cosas que son hasta de diversión, hasta para hablar sensacionalismo y falsedades de la palabra, muchos son los que corren hacia ella. Es la puerta ancha. Y por eso no me puedo desmoralizar, porque así ha sido siempre toda la historia de la vida de la emuná. Ha sido que todo el mundo está en buscar el sensacionalismo. Muy pocos son los que buscan la verdad, la profundidad, la anchura, la longevidad, la longitud, la proporción máxima de lo que es la palabra, lo más detallado, lo que uno se pone a... Porque esto es un trabajo con mucha dedicación. Todas estas parashot, porque realmente lo que estoy dando es un resumen, pero te estoy enviando, llevándolo en la caja de comentarios, en la descripción, a que vaya a la parashá completa.
pero necesitamos el apoyo porque este canal de YouTube, Revelación en Tiempo Real, que pueden verlo como por aquí abajo, por ahí abajo, vamos a ver, por ahí abajo dice Revelación, el cursor, Revelación en Tiempo Real, es para que las personas vayan al canal y apoyen. No los obligaré que el RUA lo haga, yo no quiero nada por obligación ni nada, porque se supone que en los grupos tengo más de 50 y pico de personas, en el grupo de mi confianza, en el grupo que no son de mi confianza, en los otros grupos, tengo mucho más, abarca como, no son alrededor de 400 personas, y parece ser que están en otras parashot, con otros comentarios, en otro ministerio, cuando me dicen que son del ministerio de Urim y Tumim y de Revelación en Tiempo Real, pero no nos vamos a desmoralizar por eso, no nos vamos a decaer, porque sabemos que la puerta ancha está llena y la puerta estrecha está vacía. Y muy pocos son los que están corriendo a la puerta estrecha. Eso es una de las satisfacciones que tengo. Vamos a comenzar inmediatamente. Vamos a ver cómo está. Vamos a ver cómo está. Quien enseña a Nicolás Cisnero de Managua, Nicaragua. Shabbat Shalom. César Joaquín Peña Miaj, que siempre me apoya, está ahí luchando para estar con Emuná en presente. Y Yarisa Ordaneta desde Venezuela, Shabbat Shalom Miajot. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Ahí está. Esta es la Parashá 49, el resumen de Ki-Tetzet 2025. Ki-Tetzet significa cuando salgas. Cuando salgas. Cuando salgas. Está comprendida desde Devarim 21:10, Deuteronomio 21:10 hasta el 25:19. Cuando salieres o cuando salgas a la guerra, esto es cuando salga a la guerra contra tus enemigos, y Yahweh Elohim los entregues en tu mano, te llevarás de ellos cautivos. Vamos a ver qué significa Ki-Tetzet. Ki-Tetzet es Kof, Yud, Taf, Sadet, Aleph. Ki-Tetzet es así. Dice que viene de la raíz Yatzat. Literalmente en el Strong significa, está en el H3588, que significa hasta, pero, por, cuanto, cuando, sin embargo. Y Yatzat significa abandonar, abortar, afuera, andar, avanzar, continuar, dejar, salir. En hebreo pictográfico, aquí vemos la pictografía. Usted puede parar este video para ver la pictografía. La Kof, Yud, Taf, Sadet, Aleph significa abre la obra que señala el deseo de esforzarte. Es por eso que dice que cuando salgas a la guerra, abre la obra que señala el deseo de Hasad, de esforzarte. Es el deseo de dar una señal de fuerza. Dice que y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa, o sea que ese era un botín de guerra, una mujer hermosa en ese momento, en ese tiempo de guerra, y te enamorares de ella, o sea, te impresionares, que quisieres tomarla por mujer, entonces la introducirás en tu casa, y ella se rapará su cabeza y dejará crecer sus uñas. Aquí hay un mensaje alegórico que después le voy a decir. Y quitará de sobre sí el vestido de su cautiverio, o sea, el vestido que hizo que impactara a aquel hombre, lo va a quitar, y se quedará en su casa llorando a su padre y a su madre, o sea, por la muerte como en la guerra, por todo un mes, y después de esto, o sea, para que haga luto para su familia. Ya me dicen que está bien. Y después de esto podrá llegarte a ella y ser marido suyo, y ella será tu mujer. Y esto quiere decir que también le hará ese procedimiento para el luto por la muerte que se produjo, hará la guerra, y ella quedarse como botín de guerra. Pero también hay algo aquí
que quiere decir que tiene que ver con las mujeres extranjeras, que alegoriza a los sistemas religiosos y a los recuérdense que las mujeres son como las doctrinas, porque también Israel es una alegoriza a una mujer la que se va a casar con el Mashiach. Entonces, en el sentido Peshat literal, este procedimiento de Yahweh lo ordenó para desmotivar la intención sentimental que produce la vista de los hombres cuando iban a la guerra y se sentían atraídos por las mujeres extranjeras que se tomaban como prisioneras. Según el Midrash, las hijas de los pueblos de la antigüedad se adornaban en tiempo de guerra para seducir sexualmente a los enemigos y así escapar del problema. Por lo tanto, aquí se refiere a ropas atractivas que se ponían en cautividad, que tenían la prisionera antes de ser capturada. El propósito de quitarles es que quitárselas es que el varón ya no la encuentra atractiva como antes. Antes de poder casarse con una prisionera de guerra, habría que esperar un mes para que ella pueda llorar a su padre y por su madre. Esto nos muestra que por un lado, Yahweh se está interesando en que su alma sea consolada antes del casamiento. También nos enseña que Yahweh no quiere que el varón no tome una decisión apresurada. Ella tenía que llorar tanto tiempo para que el hombre no la vea tan contenta y feliz, sino fea y poco atractiva en comparación con las mujeres israelitas. Perdón. Nivel Peshat o literal. Yahweh quería una forma práctica que el hombre no se lleve por las emociones. Eso es un esfuerzo que tenemos que hacer todo israelita, que no nos llevemos por la emoción, sino que haya razonamiento primero, un stop, un selat, una meditación antes de tomar una decisión. Que el hombre no se lleve de las emociones, y para desmotivarlo ordenó que se hiciese este procedimiento. Así el hombre se le desvanecía el encanto, la ilusión que le produjo la vista. Recuérdense que esta es una de las avenidas del alma más peligrosas que tiene el hombre y también la mujer, pero el hombre mucho más. Esto es una idea de cuáles factores interfieren para que una mujer gentil atrajera a un hombre israelita. Remets, los sistemas religiosos para poder atraer a los israelitas dispersos lo hacen a través de las emociones. ¿Cómo que atraen a todo aquel que dice que profesa creer en la Biblia? Por las emociones, y con las emociones es que engañan y dicen que ese sistema religioso es verdadero o te ha enamorado, te ha cautivado. Lo hacen a través de las emociones. 21:14. Mas acontecerá que si no te complacieres con ella, la dejarás ir en libertad, pero de ninguna manera la venderá por dinero. No te servirá de ella después de haberla afligido. Literal, Peshat. El ejercicio práctico para desbloquear la ilusión a donde nos puede engañar los sentidos llega en esta situación a su conclusión definitiva. Resultados finales no es agradable. Aquí vemos que la Torah nos da el principio del Ahava, que el principio de la Ahava no son los sentimientos, sino el conocimiento y buenas decisiones, que viene con el intelecto, con el razonamiento, que no es que lo que te empuja a hacer acciones no sean los sentimientos, sino el razonamiento, el intelecto y el conocimiento, la Jotma que Yahweh te está dando, y por eso él da esta estrategia. Pero que después venga sentimiento a través de las buenas decisiones por el conocimiento y la Jotma, ya esos son sentimientos que están basados en la Torah, en el conocimiento, que no te manejan, sino que vienen por añadidura, vienen porque son reales, porque vienen de algo concreto, no de algo
abstracto, que te dio una ilusión, una apariencia de algo bueno. Por ejemplo, con la vista tú puedes tener ilusiones y emociones y tomar decisiones apresuradas y pueden ser incorrectas. Dice claramente que el Todopoderoso le dice por qué motivo dio esta instrucción y anexa el no venderla o tratarla como una esclava. Este otro mandamiento: cuando el hombre tuviere dos mujeres, cuando el hombre tuviere dos mujeres, aquí habla algo que es contraproducente en nuestro tiempo. Cuando el hombre tuviere dos mujeres, y usted va a ver que aquí hay un remet sobre las dos casas de Israel. ¿Quién es el hombre que tiene dos mujeres? Que realmente es una de esas dos mujeres. La tribu del norte, que son 10, y la tribu del sur, que son una o dos. Y completa hace el completo, es el 12avo. Cuando se vuelve una es cuando son 12 totalmente, que no están separadas ni para el norte ni para el sur. Cuando un hombre tuviese dos mujeres y una es amada, recuérdense de la amada de Oshea, cuando habla de la amada y la aborrecida en Oshea, recuérdense de esto, porque este es un mandamiento que está enlazado con esto, porque está hablando en forma alegórica de las dos casas de Israel. La amada siempre en este caso es Yahudá, los judíos que vinieron insinceramente, dice el profeta Ezequiel y Jeremías. Pero cuando el que fue a la que se dio carta Sefer Keritut, que es la carta de aborrecimiento, la carta de separación, el divorcio realmente, que es lo que se llama aquí aborrecida, dice: si ellas hubieran parido hijos, así la amada como la aborrecida, siendo primogénito del hijo de la aborrecida, ellas le hubieran parido hijos, así como la amada como la aborrecida, siendo primogénito el hijo de la aborrecida. O sea, en la que se le dio carta de divorcio tiene el hijo primogénito. ¿Y qué pasa? También hay un lenguaje aquí, porque el primogénito está en la aborrecida ahora mismo. ¿Y cuál es el primogénito? Efraín. Efraín es el primogénito. En el caso de Abraham, el primogénito de Yitzhak, porque en ella fue que se le fue anclada la promesa de la descendencia del linaje Kodesh. En ella te harás descendencia. Entonces quiere decir que el método que hicieron con Agar, no, aunque sea el primogénito literal, no es el primogénito consagrado que el Elohim quería sacar del vientre de Sara. O sea, hay una inversión ahí. Y aquí también, porque Efraín puede ser el más pequeño, pero eran las 10 tribus. Y esas 10 tribus se profanaron en el 723, fueron aborrecidas, fueron esparcidas. El aborrecimiento siempre es sacando a la mujer de la casa. Y de Eretz. O sea, es algo que usted va a ver que cada vez que sacan el pueblo de Eretz es porque hubo un Sefer Keritut. Cuando sacaron a Judá fue una separación momentánea, porque lo llevaron a Babilonia solamente por 70 años y después volvieron. Ahora después hubo también una separación grande en el último esparcimiento. Los esparcimientos son como la separación que hace el esposo, pero el campamento se divide en dos, y es por eso que hablan de dos mujeres. Y la gente, cuando ve este mandamiento, al verlo tan literal, y cuando se practicaba esto era muy literal, que se tuvo que poner este pechat para usted entonces ver cuál es lo macro, lo que proyectaba, para aquellos que andan en el Rúa, claro, que andan en la Rúa del Mashiach. Pechat, literal. ¿Qué dice el literal? Esta instrucción es así, y hay posibilidad de tener dominio propio. Si esta instrucción es así. Vamos a contextualizarlo mejor. Esta instrucción es si hay posibilidad de tener dominio propio. Esta instrucción es por si hay posibilidad de tener dominio propio. El que toma dos esposas deberá ajustarse a padecer sufrimientos. Y usted sabe por qué son los sufrimientos, porque siempre va a haber una lucha entre ellas. Si no, vean lo que sucedió con Jacob. Esa lucha entre ellas
usted lo va a ver en Bereshit. Usted va a ver que siempre se están buscando, aunque se amaban mucho Lea y Raquel, Rivka, siempre había una contienda de cuál era la que era la más amada y la otra la que no era amada. Y por eso que aparece en esto aparece en la vida de Jacob, y es una profecía de las dos casas de Israel, incluido mira que son las madres de las 12 tribus, son las madres de las 12 tribus, y ellas son dos, están divididas en dos. Así mismo las 12 tribus fueron divididas en dos en el sur y 10 en el norte. O sea, mira el misterio que está detrás de todo esto, el Sot, y que siempre había una amada y otra aborrecida, y es por eso que el profeta Osea habla de los Ruamá, la no compadecida y la amada. Deberá ajustarse, si literalmente sucede esto, aparecer sufrimiento por la consecuencia que se conlleva. Amar a una y aborrecer a otra, y dar el derecho de la primogenitura que ya de antemano también aborreció. Nota jocosa, mejor no intente meterse en ese lío. Remez, alegoría. Esta es la misma de una alusión al misterio de las dos casas de Israel, que están casadas con el Catán y Yahoshua. Están casadas con el Catán y Yahoshua. La casa de Israel o Efraín es la aborrecida, los Ruamá, y la que tiene el primogénito. La casa de Yahudá es la amada, Ruamá, los Ruamá y otro es Ruamá. En la vida de nuestro padre Jacob, la no amada Lea tenía el primogénito Reubén, y la amada Rachel tenía dos hijos, Yosef y Benjamín. Era el primogénito literal, pero ¿quién fue el consagrado en el Rúa como el primogénito? ¿Quién? Un hijo de Yosef, que es Efraín. Pero la bendición se invirtió cuando Jacob, tiempo después, cruzó los brazos para bendecir a los dos hijos de Yosef, Efraín y Manashe. ¿Ve cómo invirtió ya la bendición? Porque él supo el acto y dónde se había metido. Jacob entendió en el Rúa lo que había sucedido. Manashe, Yosef y Manashe, Efraín y Manashe. Cuando nuestro padre Jacob hizo este acto, el primogénito pasó a ser Efraín, el cual es el hijo de la aborrecida, que era descendiente de Lea. Por Yahoshua, la aborrecida por Yahoshua. Recuérdense la palabra que hubo ahí en Jeremías, donde se le dio Sefer Keritú a las 10 tribus. Y después volvió a tomar por esposa al morir y resucitar y pagar su condena, como dice en Romanos 9:25. Como él en verdad dice en Osea, oye lo que dice en Romanos, como en verdad dice en Osea, en Oshua, el profeta Osea, que habla de esto: aquellos que eran mi pueblo llamaré pueblo mío, llamaré mi pueblo. Ella que no era mi amada llamaré amada, Ruamá. ¿Está viendo cómo esto está entrelazado con ese mandamiento que hay en la Torah? Y usted va a leer desde Osea 1, Oshua, hasta cuando dice la llamaré los Ruamá a la no compadecida. Y después dice, y usted comienza a leerlo completo hasta el capítulo 2. Y en el capítulo 2, en el verso 22 en adelante dice, y le responderá a Israel, Elohim cosechará, es lo que significa. Y el 23 dice, yo lo cosecharé para mí en la tierra, yo tendré en piedad de los Ruamá y diré, Loami, tú eres mi pueblo, y ellos dirán, tú eres Yahweh mi Elohim. Ahí termina la historia. Cuando es reconciliada, cuando vuelve a tomarla como esposa,
Un profeta no entendía esto porque no sabía que iba a haber una muerte y resurrección del cuerpo del Mashiach, donde moría la vieja persona y resucitaba como un nuevo ser, como un nuevo esposo, porque una persona que aborreció no puede tomar por esposa a la que fue aborrecida. Eso lo dice también en Matillahu, cuando habla del divorcio. También Jeremías 31:3, Jeremías 31:3 dice: desde lejos Yahweh les apareció diciendo, te he amado con amor perpetuo. Y por esto en mi mente, o sea, wow, Jeremías 31 es algo que usted debe de leerlo. Y dice, y tú serás edificada, oh virgen. ¿Cómo que oh virgen de Israel? Porque ahora es virgen y antes era una prostituta. Te está viendo que cuando una persona se muere a su pasado por el perdón y el sacrificio, esto no se iba a entender hasta que no muriera y resucitara Yahshua, porque es una muerte y resurrección con Mashiach. Y aquí en la parashá, que voy a dejar en la descripción, que es la parashá completa, yo esto lo voy detallando pelo por pelo, o sea, detallito por detallito, porque el problema es que en un resumen yo no puedo decir las cosas que digo en la parashot, porque tengo más tiempo para poder hablar. Esto es como para dejarlo picado y usted vaya a la parashá. Y dice, porque yo soy como un padre para Israel, y Efraín es como mi primogénito. Ahí dice quién es el primogénito en el Rúa espiritual. 21:16, en el día que hiciere heredar sus hijos lo que posea, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, prefiriéndolo al hijo de la aborrecida. El verdadero es que es el verdadero primogénito. Quiere decir que el hijo de la de la amada, que en este caso no viene siendo el primogénito, no puede darle favoritismo por encima del primogénito. O sea, y esto es como estaba este mandamiento, fue el cruce de brazos que hizo Jacob para que espiritualmente esto se invirtiera. 21:17, y no reconocerás al primogénito, hijo de la aborrecida, dándole una porción, sino que reconocerás. Por eso los primogénitos tienen la doble porción. Usted va a ver con los 144,000 que dicen que son primogénitos y son primicias, que reciben la doble porción. Y que recibe también los que están en la Kejuná, o los que hacen ministras, que son los ministros, son los primogénitos de Israel. Son, por ser ministro, por tener no el valor, sino esa posición, por ser valiente, porque tú hay que ser valiente para ser ministro, y aceptar los desafíos. Mucha gente quiere la investidura y quiere la ganancia y quiere el galardón de ser ministro, y quiere ser ministro, pero sin los desafíos. Quítenme los desafíos, quítenme la prueba, quítenme el estar haciendo tesoro en el reino de los cielos. O sea, vivir de la Kejuná es difícil, porque a veces los hijos que se van ganando, a medida que van creyendo, que van dándole el pago a la Kejuná, que es el Maser, las Terumot y las Sedakot principales, porque hay para los pobres, hay para las viudas, los huérfanos, pero la principal Terumá es el Maser, que es como si fuera un mandamiento. Es un mandamiento. El Maser es un mandamiento para el que tiene emuná, y de eso es que tiene que vivir el que se sostiene del ministerio, el que está en el ministerio, el que está en la casa de Yahweh, porque dice, ellos son míos y ellos comerán de lo mío. Entonces, muchas personas no tienen la emuná tal, aunque diga que sea de un ministerio, para poder cumplir tienen problemas en este mandamiento. Es que es el mandamiento que más problema da, el Maser. Y también después la Terumot, que vienen del corazón. La Terumot es una ofrenda. La Terumá, cuando vimos la parashá Terumá, que todo de cada quien le salió del corazón, dar para el Mizkan y para los que estaban trabajando en el Mizkan. Usted vaya a la parashá Terumá y puede confirmarlo. Después vienen los diferentes tipos de ofrendas, la Sedaká, y viene también el Maser
Ani, que es el de los pobres. Viene el Maser Sheni, que es el que se da en las fiestas. Pero la gente tiene que estudiar la Torá y no buscar cómo incumplir los mandamientos, porque muchas personas se dedican a estudiar la palabra para ver qué mandamientos ya no tienen que cumplir. Sin embargo, los que son de la emuná estudian la palabra pidiendo en tefilá qué mandamiento no cumplo que tú tienes que revelarme para cumplir. Oigan esto, qué mandamiento no estoy cumpliendo para yo cumplírtelo y honrarte más, Yahweh, bendito sea. Entonces eso es lo que sucede. Entonces, lo que vivimos del ministerio, estamos en aflicción, pero la gente quiere la posición, los beneficios que pueden traer el usted tener esa investidura, el usted ser llamado roe o ministro o pastor o rabí, pero no quieren los desafíos y la amargura de vivir de lo que viene de Yahweh. En este Olam Haset, porque la amargura no viene en el Olam Jabá, en el Olam Jabá viene el galardón. En este Olam Haset, mucha gente sin emuná, con poca emuná, pobres de emuná, están cojeando en ese mandamiento del Maser, están en la Sedaká, en la Terumot, y a veces vivimos y padecemos situaciones económicas. No nos podemos dar ningún tipo de lujos. Tenemos que vivir en lo mínimo o en un extremo a veces. A veces hemos tenido que pasar situaciones fuertes. Y eso es vivir. Para poder usted ser verdadero, no puede vivir de lo común, porque a los que fueron llamados al ministerio le dijeron que no tenía ni herencia ni parte conocido de Israel, sino que su herencia es Yahweh, o lo que se le trae a Yahweh, bendito sea su nombre. Entonces, por eso, vivir de lo que es el ministerio realmente, no como muchos ministros que están haciendo sus negocios de lo común y también están recibiendo de lo que le pertenece a Yahweh, eso recibirán su retribución o se les llamará a cuenta. Pero el que verdaderamente es ministro tiene que vivir literalmente en este Olam Haset con lo que piensan y tienen emuná, que son muy pocos, que van a la puerta estrecha a llevarle lo que le pertenece a Yahweh, bendito sea su nombre. Y lo puedo decir con muchos ejemplos. Yo he vivido y padecido todo esto desde más de 20 años. Cuando algún hombre tuviera un hijo contumaz, ahí viene lo del hijo contumaz también, lo que tienen excesivo el comer y el beber. Y cuando se dice comer y beber, son palabras de expresión. Es una palabra que es una expresión idiomática, que quiere decir que es desenfrenado en muchas cosas. Es desenfrenado cuando habla del comer, del comelón, es que no tiene límites para las cosas que le dan placer. Y bebedor también. Bebedor quiere decir que se embriaga. Y cuando dice que se embriaga, no está hablando de que usted no puede beber nada que esté ni un poco de algo embriagante, ni de algún alcohol, ni un vino. Está hablando de embriagar, es que se entumece, se vive, es egocéntrico, vive solamente del ego, es una persona que solamente piensa en él y no tiene un minuto, ni le dedica nada a otro ser, ni tiene su mente repartida, solamente él y él. Entonces, cuando un hombre tuviera un hijo contumaz, ese es el hijo comelón y bebedor, rebelde, que no quiere escuchar la voz de su padre, o sea, no quiere escuchar las instrucciones, el que no escucha la voz de su padre literal, que ve del padre que le dio Elohim, no va a escuchar ni a Elohim ni va a escuchar a nadie que sea envejeciente o que le vaya a dar una instrucción moral. Entonces, que no quiere ni siquiera oír a su padre o a la voz de la madre, que aunque lo castiguen no lo obedeciere, o sea, aunque recibiere castigo, vuelve a ser más rebelde y no lo quiere escuchar. Le tomará su padre, esto es lo literal, porque esto tiene una alegoría con los hijos
que va a producir el Olam Haset para los fines del mundo. El Mashiach fue también acusado de ser hijo contumaz. Y le voy a decir cuál cita es esa cita. Pero el hijo contumaz es la última generación que no conoció a Yahweh, que vive para sí misma y que se llama la generación de cristal. Ahora le dicen los Wog, generación Wog, los progres, le dicen así a aquellos que no conocen esto de la palabra, pero así se están comportando todos ellos. Le tomará su padre y su madre y le llevará ante los ancianos. Esto es cuando haya Beidín, ancianos y todo esto. No es que usted va a coger ahora y va a agarrar a su hijo que no está obedeciendo, pero usted tiene que estar orando por él cuando llegue, antes de que llegue el Sanedrín y llegue los ancianos y todo el Beidín, y que ese niño no sea liberado de la garra del Sheol, o no sea niño. Puede ser también una persona que es hijo pero adulto y que sea contumaz. Lo llevará ante los ancianos de la ciudad y a la puerta. En este caso se trata de lo que es menor antes de 20 años en Israel. Ancianos de la ciudad y a la puerta del tribunal de su lugar. Y dirán a los ancianos de su ciudad: este hijo nuestro, contumaz, rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y bebedor. Cuando usted vea que hay bebedor, que usa la palabra bebedor para decir no puede beber ni una gota de algo que tenga alcohol, entonces el glotón quiere decir que no se puede comer ni una gota de comida. Si vamos a esa lógica. Entonces aquí está hablando de algo que es algo de un desenfrenado. No está hablando de bebedor porque bebe un poco de alcohol o que tenga equilibrio en lo que usted está haciendo, ni glotón porque coma un chin de comida, sino en exceso, y esto es una expresión idiomática, glotón y bebedor. Una persona a veces no tiene que estar bebiendo vino ni nada de eso, puede ser excesivo, puede ser desequilibrado y puede ser también pasar todos los tipos de límites, y es un glotón y un bebedor. Eso es lo que quiere decir esa expresión. No es que usted beba alcohol y que usted coma mucho, no. Glotón y bebedor quiere decir un desenfrenado en cualquier área, en cualquier área. La palabra testarudo es sorel, indómito, testarudo. Mira que indómito está narrado en Jeremías 31, cuando dice que Efraín era como novillo indómito. Indómito, míralo ahí, que es un testarudo o contumaz. ¿Qué se vuelve Efraín? ¿En qué ha caído a ser Efraín? A ser un hijo pródigo. ¿Qué es un hijo pródigo? Pródigo, la gente lo encuentra como que esa palabra bonita, ¿no? Pródigo quiere decir despilfarrador, que botó todo. Eso es una persona que no tuvo límite y todo lo que se le enseñó bueno y todo lo que era de buen valor lo botó, lo despilfarró, lo desperdició. Eso es lo que se llama prodigar o pródigo. Es un sorer. Efraín llegó a ser un sorer que despilfarró la herencia de la Torá. O sea, una persona que no tuvo escrúpulos, que vivía en él y solo él, egocentrista y que solo quería placer. Eso es contumaz, no es que esté bebiendo un poco de vino o que coma un poco de comida. No, es que puede estar literalmente, puede ser que bebe en exceso y se emborrache y se ennuble su mente, y también que coma en exceso, que hasta vomite, y que también, como lo que estoy diciendo, que se ha revelado en estos últimos tiempos, que tenga insalubridad y sea un glotón. Y cuando hablo de glotón quiere decir que sea enfermedades metabólicas que vienen por el comer, porque no puede parar esto, porque no puede hacer una educación de su comida. Estoy hablando del término peshat, porque en el término peshat hay mucha insalubridad. Ahora es que estamos en el tiempo donde la persona tiene más obesidad y enfermedades metabólicas causadas por su estilo de vida en el comer y en el beber. Sorer viene de la raíz sarar, que significa descarriado, contumaz, testarudo, falso, indómito, otra vez indómito, porfiado, rebelde. O sea que Efraín llegó
a comer casi la algarroba de los cerdos. ¿Qué quiere decir eso? Comer una doctrina falsa, una doctrina inmunda, llegó casi a comérsela porque había eliminado su Jotma, había desperdiciado todo y él tiene que volver. Efraín, o sea, el hijo pródigo tiene que volver. Hay hace mucho tiempo, por el querido José Antonio Sánchez, llamado Toño, que vive en Israel, del ministerio Amichaf, el ministerio que se le reveló quién es el Ben Elohim. Eso es una de las cosas que me gustó de ese ministerio. Y que él hizo un audio, pero hace muchos años, estamos hablando de años atrás, 2008, 2000, de entre 2004 y 2008, que dice, el hijo pródigo tiene que regresar, se llama el audio. El hijo pródigo tiene que regresar. Cuando yo oí eso, a mí se me salieron 2 lágrimas. Me sentí que yo era ese hijo pródigo que tenía que regresar. Y que éramos todos los que estamos esparcidos entre las naciones, en cualquier nación que esté, éramos ese Israel que había desperdiciado toda su herencia y que teníamos que regresar. Porque por eso es que hay una linda historia de ese hijo contumaz, que también es el pecado que salva a Mashiach en su muerte y su resurrección. A ese que se ha perdido, el que fue a buscar. Dice él que él vino a buscar las ovejas que se habían perdido, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ese es el milagro más grande, que ese hijo contumaz, el que va a ser juzgado porque siguió siendo contumaz y no oyó la voz del Mashiach. Pero el que oyó la voz del Mashiach fue perdonado de ser comelón y glotón. De ese excesivo comer, que es una expresión de decir, de ese desenfreno, y de ese excesivo beber, que quiere decir de esa borrachera en el Ruach, del vino ¿qué dice Apocalipsis? Que bebió del vino del furor de la fornicación. Ahí está el hijo contumaz, que también lo mezclan con la actividad sexual, del furor de la fornicación. Y cuando habla de la fornicación, también está hablando de la fornicación espiritual, que tiene que ver con los sistemas que están dando la algarroba de los cerdos a las personas. Y nosotros por poco nos quedamos en esos sistemas de la algarroba de los cerdos, en ese sistema de Roma, en ese sistema de que en Roma y en toda la doctrina que vienen de Roma, no obedecen lo de la comida kosher tampoco, literalmente. Entonces, ¿qué íbamos a comer? Los que comían los cerdos, la inmundicia. ¿Y por qué oímos su voz? Porque el que es su oveja escucha su voz, la oye y le sigue. Mis ovejas escuchan su voz y me siguen. Y yo les abro, dice él. Entonces, esto es algo muy que causa un sentimiento que sí está con un sentimiento bueno, un sentimiento que está basado en la Torah, en oír el Ruach, en oír la voz de la instrucción, la cultura. Entonces Sorel se escribe con Tech, Samech, Wa, Resh, Sorel. Dice lo primero que la persona apoya y establece. O sea, una persona que lo primero que apoya y establece quiere decir que no pensó, lo hizo porque quiso hacerlo, porque los sentimientos dominaron ante el intelecto. Los sentimientos fueron los que dominaron y en el intelecto no hubo ahí intelecto, no hubo pensamiento. Lo primero que hizo y lo estableció. Cuando una persona apoya lo primero que piensa o lo primero que le viene a la cabeza, como decimos aquí, nadie lo saca de ahí. Nadie se vuelve testarudo. Terco, mira, testarudo significa también. Terco. Se deja llevar por la concupiscencia. O sea, la concupiscencia causa unos sentimientos y eso es lo que te domina en vez del conocimiento, el intelecto, lo que tú pensaste. ¿Será bueno? ¿Será esto? ¿Este sentimiento será real? ¿Será algo que me traerá bien? No tienes ese tipo de razonamiento. La palabra rebelde en hebreo es moret. Oye, moret, pero no moret
de instructor. En hebreo la palabra rebelde es more, que es mem, res, hey, que viene de mara, ahora entendemos, de amargo, amargo, amarga, amargura, cambiar, irritar, provocar, rebelarse, rebelde. Bueno, mem, res, hey, mira el desorden de la persona o el desorden que mira la cabeza. Eso es lo que quiere decir. Vamos a ver cómo va la transmisión. Bueno, aquí está. Wow, ahí está Betsy Ruiz, Shabbat Shalom. Immanuel Vélez, Ben Shalom Immanuel, de la provincia de la Altagracia, República Dominicana. Kelo Román, desde Chile. Mía Kelo Román. Mi esposa Mariela Suazo Cabral. Y Morales Pineda Rael. Shabbat Shalom, familia hermosa de Abraham. Y mi hija Juani González, Joana Hernández, desde Ohio. Gustavo Cueva, desde Argentina. Joshua, mi nietecito, desde Ohio. Emily, desde Ohio, mi nietecita. Olga Díaz, la esposa de Álvaro Weger, nuestra hot. Aurora González, Shabbat Shalom. Bueno, ya ustedes han visto muchas cosas que son impactantes que hay en esta parasha. Seguimos. Entonces, ¿qué significa en hebreo pictográfico la palabra hebrea mara? Mem, res, hey. Mira el desorden de la persona o el desorden que mira la cabeza. En el caso de los maseis o de las estaciones, la palabra cambia a esto. Significado: las aguas que revelan la cabeza. En el caso de los maseis. También nos dice las aguas donde la cabeza mira y observa. Las aguas donde la cabeza revela. Las aguas donde hay una gran revelación. La palabra glotón en hebreo es solel. Solel. Que en el Strong viene de la raíz salal, que significa comedor, comilón, glotón, escurrir, fluir, vil. En el hebreo pictográfico es zaim, lamet, lamet. Yugo, atar, gancho, comida. Yugo, atar, ancho, comida. Entonces dice la comida que te aprisiona y que te ata como un yugo. Wow. En síntesis, esto significa la comida que te domina o la comida que toma el control de ti. Entonces la gente con los sentimientos del hambre, porque el hambre es un sentimiento, pero si el hambre impera y ve una comida no kosher y por ese sentimiento de hambre usted se come lo que hay, entonces el hambre lo dominó usted en vez de usted dominar el hambre diciendo no, esto no es kosher, voy a comer cuando aparezca algo apto. Usted se imagina que usted sienta hambre y que esté loco por comer algo, pero lo único que hay es un cerdo por ahí. Y usted, por siendo un agente del pacto, usted se come ese cerdo porque el hambre no la pudo aguantar. Porque usted se comió algo, vamos a suponer que no sea algo no kosher, que pueda ser kosher, porque le dan la acreditación kosher hasta aquellas cosas que no sean ni cerdo ni tengan nada que dice, que es lo principal, que no tenga nada de lo que diga Levítico 11, pero tiene algunas sustancias sintéticas que usted sabe que le puede provocar daño. Y usted por el hambre dice, no, pues yo, es un producto industrializado, pero me lo voy a comer. Puede ser que un día no le haga daño, porque usted tuvo hambre y usted dice, bueno, principalmente tengo que matar el hambre. Pero vamos a suponer que usted no te haya tenido nada de dominio y siga comiendo eso porque, ay no, que le da placer comer eso. Me da placer comer las cosas dulces todos los días. Yo no puedo dejar de comer. ¿Cómo voy a dejar el azúcar? ¿O cómo voy a dejar los carbohidratos refinados en exceso? Vamos a suponer que, porque los carbohidratos existen por alguna razón. No existen para que
usted diga que es satanizar y todo esto. Para que está construyendo masa muscular, o para que está haciendo un cuerpo, que se está ejercitando, que está gastando mucha energía diaria, el carbohidrato hasta es conveniente, pero usted tiene que saber tener el intelecto principal, usarlo inteligentemente, no usarlo porque le da sensaciones claro, el deleite es bueno, pero el deleite que está basado en el conocimiento, que está ajustado al intelecto. Usted no puede comer cualquier cosa porque usted solamente quiere saciar eso, o que esos 5 segundos que dura el procesar eso, ay, qué bueno, que sabe muy bueno, pero cuando baja, ya no hay vuelta atrás. Bajó allá y le va a hacer daño. Como por ejemplo gente que están consumiendo cosas con endulcorantes que causan más problemas neurológicos, como el aspartame, o como otros tipos de químicos que hay, como por ejemplo el flúor. Usted, como usted va, no, pero eso es lo que hay, flúor, no me tengo que beber esa agua así, o puedo comerme, o me voy a no lo voy a evitar porque eso es lo que hay. O sea, no quiere hacer un esfuerzo, no quiere hacer, no quiere utilizar el intelecto para saber qué opción puede hacer, por si acaso sustituir y que no le haga daño en su cuerpo. Esto es algo que viene como drash, porque el remes es literalmente que usted no puede estar comiendo excesivamente, que usted tiene que tener control, su mente tiene que tener el control de este aparatico que está aquí, la boca, que habla mucho. Jacob Santiago habla sobre la boca, que la boca puede incendiar que es una sola, y que por ahí manejan el caballo por la misma boca, le ponen los frenos, y que esa boca puede hacer un gran incendio. Puede hablar cosas buenas, pero puede hablar cosas muy grandes y malas. Entonces usted tiene que controlarla, para que no tampoco le produzca enfermedades metabólicas por usted no controlar la boca. En síntesis, esto significa la comida que te domina, o la comida que toma control de ti, que subyuga y que te ata y te clava. Es que nosotros somos templo del Ruach HaKodesh, y usted no va a entrar por su boca lo que lo contamina. Aunque Mashiach, cuando habló de las malas intenciones, está hablando de que no es lo que entra, sino lo que sale. Claro, en pocas palabras, si usted lo medita bien, es lo que entra, porque lo que entra te alimenta a ti, y es lo que usted también puede hacer un almacenamiento de lo que va a salir. Si usted dejó entrar en su mente malas intenciones, o si vio lo bueno y lo malo, y usted escogió lo malo, ¿qué va a salir de su boca? Malo, cosas malas. Si usted vio, por ejemplo, como dice Shaul, retened lo bueno y desechad lo que es malo. Retener lo bueno es lo que de Torah. Todo lo que está, si usted come todo lo que es de Torah y entra solamente información de la Torah y desecha lo que no es de Torah, no va a entrar en su nefesh, en su mente, sino que todo lo que va a salir es bueno, porque usted se volvió una persona que solamente dejó entrar lo bueno. Pero por eso es que tenemos dos ojos, y también por eso es que nos dijo el Mashiach, ahí está la bendición y la maldición. ¿Para qué él dijo eso? Para que escogiéramos. Ni siquiera fuimos nosotros obligados a escoger la bendición, porque si no fuéramos todos bendecidos y no tuviéramos pecado. Él dejó que nosotros elijamos, para que de lo que escogemos, de eso hable la boca. De la abundancia de qué? Del corazón. Cuando él habla del corazón, como está hablando del intelecto, está hablando del USB biológico que tenemos para atesorar lo que nosotros queremos atesorar, para que salga que de la boca lo que hay en nuestro tesoro. Del buen tesoro que tenemos, dice el Mashiach, sale buenas palabras, y del mal tesoro que tenemos atesorado salen las malas decisiones y las malas palabras. Y nosotros tenemos muchas cosas que tenemos que anular en Yom Kippur. Recuérdense la anulación de los votos y la anulación de las cosas malas que hemos dicho, la Lashon Hara que hemos dicho. Tenemos que siempre estar pidiendo Shlichá, perdón. Mira que estamos en el tiempo de la Shelihot, de pedir los perdón, de prepararnos a Yom Kippur, para sacar las cosas que de nuestra mal fuente está ahí, y dejar solamente la buena fuente, que no haya mal fuente, porque tenemos el Yetzer Hara. No podemos buscarle la quinta pata al gato. Tenemos el Yetzer Hara desde el principio. Hasta la persona más
moral que usted vea y que usted diga, wow, qué persona más buena, tiene esa inclinación al mal. Pero ¿qué está haciendo esa persona para que se vea así, que la gente la vea muy moral, muy buena? Está atesorando lo bueno y está sacando lo bueno de su tesoro. Y está desechando todo lo malo que pueda impulsarle su impulso de la carne. Entonces nosotros tenemos que, como dice el Mashiach, ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo cuando vemos prácticas buenas. Entonces, dice por el contrario, Rab Shaul nos dice que debemos dominar el apetito. Oigan esto, hasta Rab Shaul lo dice, dominar el apetito. Mucha gente no puede dominar el apetito, tanto espiritual, que tiene otra connotación, o sea, el remés, y tanto el físico. 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. ¿Qué quiere decir eso? Utilizo el intelecto. Me son lícitas porque ¿qué? Porque me da el deseo. Y porque puedo hacerlo, porque el Abba no te tiene como un robot, te pone a decidir. Entonces, todas las cosas me son lícitas. O sea, yo puedo hacer hasta las cosas malas porque me son lícitas, porque Él me dijo que yo tengo que elegir. Y si yo quiero elegir mal, hasta elijo mal. Pero no me convienen. Mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Oye esto. Todas las cosas me son lícitas. Yo puedo comer. Él podía decir, y no tengo yo derecho de buscar una mujer si esto era lícito y bueno. Sin embargo, para la misión que él tenía, me dice que dice él que no le convenía casarse. En ese momento, él murió, parece que por su muerte y por la cruda, el crudo trabajo, el esfuerzo. Mire, nadie sabe lo que era estar en los pies de Shaul, lo que vivió. Por eso él no podía tener una esposa que sufriera con él. O sea, mejor él sufría él y el Mashiach. Los padecimientos del Mashiach él lo vivió. Dice, él murió sin mujer, sin tener esposa, que es algo bueno, que dice el hombre no debe estar solo. Sin embargo, no le era lícito. No le convenía. Hay cosas que son hasta buenas que usted puede hacer, pero usted tiene que pensar si le conviene o no. Sí, Entonces, primero el intelecto, luego las decisiones correctas. Porque siempre va a llegar malos pensamientos del impulso Yetzirah que usted debe hacer. Si fuera por Yetzirah, todos tuviéramos nosotros, todo pecado total. Pero si no hubiera habido intelecto de elegir lo bueno, no hubiera personas contrarrestando y haciendo hasad para no caer solamente en lo malo, no llevarse de la corriente. Eso es el contumaz, el que se lleva de la corriente y se va. ¿Qué usted cree que va a pasar con el que se lleva de la corriente? Porque este reino es del impostor de este mundo. Y el impostor de este mundo hace que las personas, si utilizan las emociones, se lleva de la corriente. Y se va por ahí por la corriente. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Entonces, nosotros no somos esos camarones. Nosotros estamos peleando contra la corriente como el salmón. ¿Qué hace el salmón? Que en el riachuelo donde se crió, él se va de ese riachuelo y cruza todo ese riachuelo donde se crió y va al mar. Pero después, cuando quiere reproducirse y hacer más cría, porque eso es la ley de la vida, nace, se reproducen y mueren. Él dice, voy a ir a morir al sitio donde yo nací. Eso es lo que hace el salmón. Voy allá a reproducirme, pero voy a morir allá en el sitio donde yo nací, en ese riachuelo. ¿Y nosotros qué hacemos? Yo voy a ir allá a morirme a Jerusalén, a resucitar en un abrir y cerrar de ojos si no me muero. Pero tengo que llegar a Jerusalén. Algunos van a llegar sin Mashiach porque van a querer ir para allá. Y otros que Mashiach se lo lleve en el arrebato y reinaremos con él allá.
a donde fue el inicio de todo. Y el salmón va contra toda la corriente. O sea, ¿qué hizo? Contra la corriente, porque si se deja llevar de la corriente llega el mar de nuevo. Que el mar es las naciones, recuérdense. Ahí hay una alegoría grande. Y el salmón salta muchos charcos que eran cascadas para poder llegar a ser Riachuelo. Y en esas cascadas hay diferentes depredadores. Y lo primero que hay son muchos osos esperando que brinque para agarrarlo en el aire. Y muchos mueren en el camino como presa. Pero muchos son valientes porque siguieron perseverando y perseverando hasta que llegaron a desovar, a reproducirse ¿dónde? En el riachuelo donde nacieron. Y esa es la lección del salmón. Y nosotros somos Efraín que regresa. Y a Efraín se le dijo que ellos volverán por el camino por donde vinieron, por donde se fueron. Por ese mismo camino volverán. Y es probable que muchos de nosotros vayamos allá a la península ibérica, en Galicia, donde está el sitio que se llamaba el fin del mundo, porque antes se pensaba que esa era la última parte del mundo, el último lugar del mundo, y de allá hasta el puerto de Palo, de donde salió Moshe Adon Yona, con muchísimas personas que eran judíos marranos, que estaban condenados a muerte. Y muchos van a tener que dar ese trayecto también. Y también dijo el profeta que dice de Efraín que en el mismo sitio donde él le dijo no será mi pueblo, en ese mismo lugar le dirá pueblo mío. Mira qué cosa más curiosa. O sea que cuando estemos en el lugar en que se va a declarar que somos su pueblo. Y seguimos. La palabra borracho en hebreo es sobé, que significa libaciones, festín, bebida, borracho. En hebreo, sobé es Saim Bet Aleph, que significa el consentimiento que tira la fortaleza de nuestra morada, o el llamado glotón y bebedor. El consentimiento es lo que significa sobé, el consentimiento que tira la fortaleza de nuestra morada. Wow, que es una persona desenfrenada. El llamado glotón y bebedor, literalmente, este evento nunca se ha cumplido en la historia de Israel, o sea, un bebedor y glotón así en la historia de Israel, porque no reúne todas las especificaciones. Para los jueces también se podía considerar que estas especificaciones se darán literalmente antes del regreso del Mashiach, y es verdad, para que se cumpla toda escritura, como Yahshua expresó en Matillahu 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una yud ni una kedushá pasará de toda la Torah, hasta que todo se haya cumplido. Y ese mandamiento del bebedor y del desenfrenado, el comelón y bebedor, va a existir en los últimos tiempos para que todo se haya cumplido. Pero ¿a quién acusaron de esto? Esto quiere decir que esta misma es una de las profecías en lo literal para cumplirse en los postreros días. El remez, esta misma es una analogía del comportamiento que tuvo David cuando se entregó al consejo de Bilam, y que incitaba al pueblo a comer de los sacrificados de los dioses y a practicar la fornicación, que es la bebida amarga. Una bebida amarga en la que dieron el Mashiach es un símbolo de la bebida del furor y de la fornicación que dice Apocalipsis que beberán, o que bebió Efraín para salvar a Efraín, pero que dice Apocalipsis que han bebido del furor de su fornicación, del vino del furor, dice del vino del furor de su fornicación. Es decir, una doctrina falsa, una doctrina que es fornicación en lo espiritual también. Y aquí vemos como la expresión comilón y glotón y bebedor y borracho alude al comer de los sacrificados a los ídolos y el desenfreno de practicar fornicación, como dice Bemizbar 25.1. Israel acude número 25.1 dice: Israel acude a Baal Peor,
Baal Peor, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Estas mujeres invitaron al pueblo a comer de los sacrificados de sus dioses, donde el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Eso es comelón y glotón ahí, en ese momento. También en Revelaciones 2:14 dice: no obstante, tengo unas pocas cosas contra ti. Tiene un poco de gente que retiene la enseñanza, la algarroba de los cerdos, de Bilam, quien enseñó a Balac, a tenderle trampa a los hijos de Israel. O sea, trampa, ¿qué quiere decir? Para que se lleven de su concupiscencia. Para que o sea, la concupiscencia, que una carga de emociones que usted la interpone por encima del intelecto, del razonamiento y de lo que es correcto. Dice para que comieren comida que había sido sacrificada a los ídolos y cometer pecados sexuales. Comilón, el comer de los sacrificados a los ídolos. Literalmente una persona que no tiene control y que le da rienda suelta a sus apetitos de todas las áreas. Apetitos de todas las áreas, no sea apetitos solamente de comer. Y suelta a sus apetitos desenfrenados. Bebedor, está relacionado con la fornicación espiritual y a la fornicación material. Y la expresión bebedor de vino hace énfasis a la embriaguez, la cual está relacionada con la ceguera, el ahor. Recuérdense de la parashá anterior que hablamos de las 6 tipos de maldiciones. La primera era ahor, la ceguera a la Torá, la ceguera a las cosas espirituales, la ceguera al entendimiento. Ya ahí se embota la persona. Cuando una persona se embriaga, ¿qué hace? No tiene pensamiento, se le fue el juicio, parece un loco. Y por eso que habla de bebedor. Una persona ebria no tiene buen equilibrio y puede caerse. Tampoco tiene buen juicio para dilucidar la verdad. Y es por eso que Yohanan en Gizgalo, en Apocalipsis, menciona la expresión vino del furor de su fornicación. Y también habla de la mujer ebria. Recuérdense que habla de la mujer que está ebria. La mujer que está ebria es un sistema religioso. Por eso podemos asegurar que también está relacionado con un sistema religioso que ha atrapado a la gran parte de la mayoría de Israel disperso con su falsa enseñanza embriagantes. Como dice Apocalipsis 17:2, los reyes de la tierra se han prostituido tras ella, y la gente que vive en la tierra, en Eretz, se ha emborrachado con el vino de su prostitución. Como Yahushua decidió cargar con los pecados de Israel, también fue acusado de comelón y bebedor. Como dice Mateo 11:18, pues Yohanan vino ayunando y no bebiendo. O sea, Yohanan vino, como dice la Reina Valera, para que ustedes lo entiendan bien. Y vino Juan, que no comió ni bebió, y dijeron: demonio tienes. Pero el Ben Adán, el Hijo del Hombre, vino comiendo y bebiendo vino, y literal y libremente. O sea, y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y así dicen: ajá, un glotón y un borracho. Pero como la gente no conecta esto con la Torah, no va a entender por qué fue esa discusión. Va a decir que solamente lo acusaron de comelón y borracho, de pecador lo acusaron. Es lo que piensa la gente. Pero no conecta con el mandamiento del Hijo con Tomás. Dice: amigo de los cobradores de impuestos. Quiere decir el que está haciendo corrupción. Y de los pecadores. Pero la sabiduría se demuestra por las acciones que produce. O sea, las acciones que produce son diferentes de lo que lo están acusando. En la Reina Valera dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría está justificada por sus hijos. Exactamente. Vamos a ver cómo va la transmisión. Hasta me estoy poniendo un poco ronco. Ya tenemos 1 hora y 9 minutos. Ya vamos a finalizar. Miriam Caro Ali, Shabbat Shalom. Entonces yo quiero que busquen en la caja de comentarios. En la caja de comentarios busquen la parashá completa. Quiero que la encuentren, que la vean,
aquí hay más descripción de lo que yo estoy diciendo rápidamente ahora para tener tiempo. Mira cómo pasó 1 hora y 9 minutos. Quiero que encuentren la parashá y esa parashá se la coman, la digieran y sepan lo que es ser, ¿qué le digo? Porque yo comencé con otro mandamiento, pero aquí comenzamos. Esto es lo que es más importante que hay aquí, lo que es el desenfreno del hijo contumaz, el misterio del comelón y del glotón, que está en toda la escritura y mucha gente no conecta. Que Yahweh le bendiga y le guarde. Shabbat Shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti Rahim. Que Yahweh hace sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. En el nombre de Yahushua HaMashiach al Shalom. Amén. Bendito sea su nombre. Yahshua HaMashiach, Hay. Yahshua HaMashiach vive. Hazat Beni Hazet. Esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torah ni de día ni de noche de tu boca. Atesora lo bueno para que salga lo bueno. Ni de día ni de noche de tu boca para que todo lo que haga prospere en ello. Yahshua HaMashiach, Hay. Sigue al Mashiach por donde quiera que va. Mira al Ben Elohim. Mira su dimensión. Mira tal cual como él es. Cuando él quita la ceguera, lo primero que ves es el rostro del Mashiach. El rostro de Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach, Hay. Yahshua HaMashiach, vive. Shabbat Shalom, Lekulam. Shabbat Shalom.